¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por seguir en compañía de esta transmisión que hemos preparado con mucho cariño para ustedes el tema de panorama fiscal y legal para el 2025, las claves para tu estrategia empresarial. Agradezco nuevamente la invitación a Basal Capital. Vamos hoy a platicar, lejos de que pudiera ser un curso o una capacitación, es más una plática de los puntos de que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, como ya bien lo comentaron, respecto a tres temas primordiales e importantes y que es una columna vertebral propiamente para cualquier empresario. El tema del salario mínimo tuvo un ajuste del 12% el salario mínimo por cuanto hace a inicios de este año, publicado también en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de diciembre. También vamos a abordar el tema de la ley Silla, esta ley Silla que también ha dado mucho que hablar, porque aquí vamos a aterrizarlo prácticamente a qué centros de trabajo tendría que adaptarse a esta nueva modalidad o a esta nueva forma del poder darle estos espacios de descanso por cuanto hace al desgaste que pudiera tener los colaboradores conforme al giro que se dedican o la posición que tienen dentro de cada una de las empresas. Y por último también vamos a abordar el tema de la reforma a la Ley Federal de Trabajo por cuanto hace a la relación laboral que se va a generar a través de las plataformas digitales, ¿no? Como bien ya lo comentó la licenciada Jocelyn, que amablemente me presentó, Didi, Uber, Rappi son algunas de las principales plataformas que prestan este tipo de servicio y bueno, que ahora quedarán ceñidas ya ante la propia Ley Federal de Trabajo para que pudiéramos llevar o se puedan llevar a cabo estas tareas y que bueno, se va a vincular ya como una relación laboral. Dando paso ya a un aspecto más detallado por cuanto hace al salario mínimo general, como yo lo mencionaba, ¿no? Esta publicación fue efectuada el pasado 19 de diciembre del año pasado en el Diario Oficial de la Federación y entró en vigor a partir del primer minuto del 2025. Como preámbulo y como contexto del tema, es importante mencionar que la CONASAMI, que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, es quien emite la resolución de establecer o es la encargada de emitir este tipo de cuánto se tiene que generar por cuanto hace salarios mínimos generales y profesionales. Hay que recordar que los salarios mínimos van acorde conforme a una generalidad o al oficio o a la profesión que se ejerza, ¿no? Entonces, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, es quien rige y quien determina, lógicamente a través de un órgano colegiado, cuál es la cantidad que se va a percibir a través del salario mínimo general o profesional. ¿Cuál es el objetivo como tal? ¿No? Es continuar con la recuperación de un poder adquisitivo, este salario mínimo, este incremento. En cumplimiento al artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, se presenta un análisis por cuanto hace a un tema detallado en los cambios y las implicaciones, así como en el impacto tanto económico como laboral para el mercado mexicano. El incremento al salario mínimo general, como ya lo mencioné, fue del 12%. Y bueno, tenemos que recordar que también hay, por un decreto que hay a través, también publicado en el Diario Oficial de la Federación, que se divide ya en dos áreas geográficas el país. Todavía, cuando yo fui estudiante de Derecho, nos recordábamos que mencionaban la zona geográfica, la A, la B y la C. Hoy día ya no, ya se extinguieron. Hoy día solamente se delimita por cuanto hace a la zona libre de la frontera norte y al resto del país, ¿no? Hay que recordar que de esta manera se determinan los montos de los salarios. Podrían decirme, oye Alberto, pero ¿por qué en el norte el salario mínimo diario quedó en 419.88 y para el resto del país quedó un poquito más abajo? Bueno, la intención de esto es tratar de igualar porque la vida en el norte es un tanto más cara, los servicios, el tema del poder adquirir los productos mínimos básicos para la sobrevivencia de cualquier ser humano es un tanto más caro. ¿Cómo se compuso este salario? ¿No? Hay un tema por cuanto hace que hay una determinación del monto de recuperación y este monto de recuperación prácticamente fue del 6.5%, ¿no? El monto independiente de recuperación. Por cuanto hace también al salario mínimo para el resto del país, bueno, este salario mínimo del resto del país también se ajusta a un 12%, por añadidura todos los estados y todos los municipios que no forman parte de la zona limítrofe del norte, los demás estados forman del resto del país. Entonces aquí mencionábamos el cumplimiento del artículo 90 y bueno, aquí establece qué es el salario mínimo y el salario mínimo, bueno, es una cantidad suficiente
para satisfacer las necesidades básicas de la familia y de esta manera, bueno, también garantizar la educación de los hijos. Este incremento a la óptica de la CONASAMI y también de la propia Presidencia de la República, que también se cabildeó también con algunas, el Consejo Coordinador Empresarial y algunos otros organismos por cuanto hace al temas de sindicatos, bueno, definieron y determinaron que el 12% era lo adecuado para poder tener el ingreso mínimo necesario para satisfacer las necesidades que acabamos de mencionar. Hay un impacto positivo bajo el criterio que tiene la misma CONASAMI, ¿no? Y que bueno, pues está por encima de la inflación, la cual en 2024 hay que recordar que fue del 4.76 y bueno, esto garantiza que de cierta manera se tenga un mayor poder adquisitivo, insisto, bajo los estudios y bajo las premisas que la propia CONASAMI con los demás organismos efectuaron, ¿no? Hay también una regulación ahí por cuanto hace a la diferencia con la zona limítrofe de la zona norte y el resto del país. Esto responde a las condiciones económicas específicas, como ya lo había comentado, en el norte la vida es un tanto más cara. De estas dos áreas geográficas tiene la aplicación algunos municipios. Vamos a mencionar solamente algunos de ellos a manera de ejemplificar. Dentro de los municipios existen, bueno, y los estados es Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Algunos de sus municipios es Tijuana, Mexicali, Ensenada, Nogales, Agua Prieta, por cuanto hace a Sonora, Chihuahua, Ciudad Juárez y también por cuanto hace a Tamaulipas, Reynosa y Matamoros, ¿no? Que estos son algunos de los ejemplos por cuanto hace a la zona norte. El resto del país, que es la zona de salario mínimo general, incluye todos los demás municipios que no están englobados o mencionados en este listado. Aquí también es muy importante mencionar, ¿no? Hay una justificación a la cual se hace este incremento, ¿no? Y se asegura que tengan las condiciones económicas necesarias en cada una de las regiones. De ahí deviene el razonamiento de por qué hay una zona en el norte con diferente salario y el resto del país, ¿no? También hay un impacto social también por cuanto hace a los trabajadores que pertenecen a la zona norte, reciben un salario más alto, esto debido al alto costo de vida por cuanto a rentas, a los servicios y a la alimentación. Mencionábamos hace un momento acerca del monto independiente de recuperación, ¿no? El famoso MIR. Y bueno, esta es una herramienta que está utilizada prácticamente desde el 2017 y esto tiene como finalidad ajustar los salarios mínimos de manera controlada, ¿no? Sus características principales del MIR es que, bueno, se obtiene y es una cantidad fija, en pesos y en el salario mínimo vigente anterior. Esto también es muy importante porque ¿cuál es el objetivo? El objetivo es recuperar ese poder adquisitivo que en ocasiones se puede ir perdiendo por el tema de la inflación. Y también es un tema de reestructuración, ¿no? No debe de ser utilizado como referencia para fijar los incrementos para los próximos salarios. Simplemente, como bien lo comento, o bueno, como se menciona, es solamente para poder incentivar y para poder apoyar y aumentar un poco más el salario mínimo. El factor de la recuperación. Los comentarios que nosotros podemos tener solamente conforme al MIR, bueno, que es una solución efectiva para evitar que los ajustes al salario mínimo generen distorsiones en las estructuras salariales, ¿no? Esa es la función del MIR. Bueno, de esta manera también permite que el salario crezca significativamente sin afectar también un tipo de competitividad empresarial, que esto es lo que se cuida mucho también en el mercado. También de esta manera nosotros podemos hablar ya hallándonos un poquito al terreno de los salarios mínimos profesionales. Los salarios mínimos profesionales, existe una tabla, la cual también es publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual también la podemos encontrar en la página de la CONASAMI, y bueno, esta nos ciñe prácticamente a 61 salarios mínimos profesionales, ¿no? Estas profesiones también tienen un incremento del 12% respecto al año anterior, y bueno, algunos ejemplos que constituyen estas profesiones, podemos citar lo que es la albañilería, lo que es el jornalero agrícola, el cocinero mayor de restaurante, porque bueno, viene catalogado conforme a esta misma tabla que se emite. Estos también tienen un tratamiento especial, el salario mínimo profesional tiene un tratamiento especial para la zona norte, como ya lo explicamos, y bueno, lógicamente para el resto del país. A manera de ejemplo, yo puedo citar, por ejemplo, un electricista instalador en la zona norte, el salario mínimo profesional oscila en los 419.88 pesos, para el resto del país está en 315.21 pesos. Entonces, es de manera ejemplificativa, es solamente como poner de manera aleatoria algunas de las situaciones conforme hace al oficio o a la profesión como tal, ¿no? ¿Qué también se está buscando con este tema de segmentar tanto el salario profesional como el salario mínimo general?
bueno, que los salarios mínimos profesionales están garantizando de cierta manera pues las condiciones laborales dignas para sus trabajadores por cuanto hace a su especialización, porque hay que recordar que ya sea el oficio, sea una profesión, bueno, tienen una especialización y esto de cierta manera laboralmente hablando o en el mercado hablando tiene cierta ventaja contra el resto de los colaboradores que carecen de esta especialización. De ahí deviene muchas ocasiones el plan de las capacitaciones que deben de incentivar o tenemos que incentivar los patrones para que los trabajadores cada vez estén más preparados y tengan una herramienta y de esta manera puedan obtener una especialización, una certificación y bueno, elevaría la categoría de su salario según sea la zona y lógicamente la posición del colaborador, teniendo una vez el salario mínimo general que todos tenemos derecho, pero una vez que se cuenta con una especialización en una profesión o en un oficio, bueno, podría ser sujeto a un salario mínimo profesional, ¿no? También hay algunos impactos económicos por cuanto hace al salario mínimo profesional, bueno, esto representa un costo adicional para los empleadores, sí es bien cierto, porque bueno, lógicamente que con este salario va a jugar para el tema de las cotizaciones que deben de enterar o los enteros fiscalmente hablando por cuanto hace el tema de seguridad social, llámese IMSS, llámese Infonavit, y bueno, también lógicamente para cada una de las entidades federativas por contarse al impuesto al salario, lo que le llaman, perdón, el ISN, el impuesto al salario de la nómina que le llaman, ¿eh? Los impactos en el mercado laboral, ¿no? La resolución incluye algunos datos relevantes por cuanto hace a la recuperación del poder adquisitivo. Este poder adquisitivo de los salarios mínimos recuperan, conforme al estudio que hace la CONASAMI, un 16.1% en el poder adquisitivo en una comparativa con el 2023. Entonces esto se habla bajo la perspectiva de la propia CONASAMI de un crecimiento y de un aseguramiento económico que pueden tener las familias mexicanas. También hay un crecimiento en el empleo formal. También este informe lo emite el Instituto Mexicano del Seguro Social por cuanto hace a que de enero a octubre del 2024 el número de trabajadores asegurados ante el IMSS aumentó en 594,000 personas más o menos y bueno, la mayoría de las concentraciones se dio en el rango de 1 a 2 salarios mínimos, lo cual esto está garantizando por lo menos que exista este recurso para las familias mexicanas, ¿no? El salario mínimo de base de cotización en promedio, estamos hablando que para la zona norte oscila en los 654.24 pesos diarios y para el resto del país está oscilando en 572 pesos con 12 centavos. Entonces, esto es el salario con el cual la base de la cotización en la que se está tomando en consideración para hacer los enteros debidos, ¿no? También hablamos de un dinamismo económico. Este dinamismo económico trae un incremento al tener un poquito de mayor ingreso en los bolsillos de los colaboradores. Bueno, esto incentiva para el fortalecer el empleo, especialmente en los rangos salariales bajos. Esto les da de cierta manera un poco de mayor ventaja también en el mercado. Insisto, todo bajo la óptica y la perspectiva que tiene la propia CONASAMI. También hay una justicia laboral, también en este sentido, ¿no? Habla de que, bueno, al haber algunos aumentos significativos, eso sí se debe de reconocer que fue parte a través de la anterior administración federal y hoy la que nos está rigiendo en la nación, bueno, estos trabajadores al tener menores ingresos tenían menores posibilidades. De esto contribuye a que, bueno, se reduce una desigualdad social, ¿no? Y se pone en un mismo plano absolutamente todo por cuanto hace a los salarios mínimos. Hasta aquí podríamos hablar de los salarios mínimos. Tenemos un corto tiempo para poder abordar estos temas. Estamos hablando de los puntos prácticamente primordiales como tal, ¿no? Hablábamos también de otra iniciativa que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la famosa Ley Silla, ¿no? Esta famosa Ley Silla que nos lleva prácticamente también en una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Coincidentemente lo de los salarios mínimos y lo de la Ley Silla se publican en el mismo día en el Diario Oficial de la Federación el pasado 19 de diciembre del 2024. A diferencia del salario mínimo con la Ley Silla, el salario mínimo entra en vigor a partir del primer minuto del 1 de enero del 2025 y esta Ley Silla, bueno, pues prácticamente nos da 180 días para poder armonizar y para poder adecuar tanto las políticas internas como también la propia implementación por cuanto hace a los recursos materiales que se deben de dotar a los colaboradores que están en este giro y que en un momento vamos a mencionar. Esta va a entrar en vigor a partir de junio de 2025, como ya lo había mencionado. Vamos a hablar y a abordar un poquito, a dar un intro de lo que es la Ley Silla.
Así se conoce popularmente esta reforma a la Ley Federal de Trabajo. Y pues bueno, esta reforma introduce cambios significativos para mejorar las condiciones laborales, específicamente algunos sectores como son los servicios, el comercio y la industria, ¿no? Se van a presentar algunos análisis y vamos a empezar brevemente con el análisis de estas reformas. El análisis de esta reforma dota de que obligan a los centros de trabajo para que se provea el número suficiente de asientos o sillas, de ahí viene la famosa ley silla, con respaldo a disposición de todas las personas trabajadoras en los sectores del servicio, por cuanto hace al comercio y lógicamente en los centros de trabajo, y de esta manera, bueno, puedan ejecutar debidamente sus funciones, ¿no? Hay un tema de los descansos periódicos dentro de la jornada laboral, ¿no? En el caso de los descansos periódicos, estos se deben de entender que los asientos y las sillas con respaldo deben de estar ubicadas en áreas específicas. Para tal efecto se designarán dentro de las mismas instalaciones dentro del centro de trabajo. La misma disposición se observará para establecimientos industriales que permitan la naturaleza del trabajo. ¿Cuántas veces hemos ido al centro comercial y las personas que nos apoyan, que están en el área de cajas, o los guardias de seguridad, o alguna otra posición que requieran que estén por tiempos prolongados, que permanezcan de pie, que puedan descansar un poco los pies? Esto también se hace por un tema, lejos del derecho que tengan los colaboradores, también por un tema de salud pública, porque la salud pública se estaba empezando a reflejar altos índices por cuanto hace al tema de varices, por cuanto hace al tema de tener ya problemas de salud en las piernas o incluso en la columna vertebral, así como el cuello y la espalda. Entonces, el Instituto Mexicano del Seguro Social también empieza a prender las alertas y decir, bueno, empezamos a tener este tipo de situaciones. Al hacer algún estudio de fondo, detectan que quienes estaban presentando estas circunstancias de salud eran las personas que estaban en este tipo de posiciones laborales, ¿no? También es muy importante, ¿no? Las empresas deben de proporcionar estos asientos siempre y cuando, bueno, estén los lugares adecuados, se tienen que implementar, de ahí que deviene que en los transitorios de esta publicación den los 180 días para que se pueda ya poder en marcha esta situación, ¿no? También es muy importante en los sectores industriales, no solamente en el comercio, porque también en la industria, a lo mejor ante nuestros propios ojos, porque vamos a algún centro comercial o porque vamos a alguna tienda en donde venden los abarrotes, nos damos cuenta que permanecen en prolongados tiempos de pie algunos colaboradores, pero también en la industria lo existe. Entonces también viene una adición al artículo 133 en su fracción octava bis, y bueno, ahí viene la prohibición para los empleadores. Esto es muy importante porque dice, obliga a las personas trabajadoras a permanecer de pie durante la totalidad de la jornada laboral y prohibirles tomar asiento periódicamente durante el desarrollo de sus funciones. Entonces, aquí prácticamente ya no es si es un criterio propio o una política interna del centro de trabajo, ya es una obligatoriedad conforme a la Ley Federal de Trabajo, en donde primero deben de dotar de los asientos con respaldo, las sillas con respaldo. Esa es una de las condiciones. Seguramente vendrá alguna normativa en donde, bueno, nos den a conocer las características que deben de tener estas sillas con respaldo, como ya lo fue a través de la NOM 037, en donde hablaba del teletrabajo, en donde se mencionaba que tenían que dotar la silla ergonómica. Después viene la NOM 037, en donde nos dice la silla ergonómica que menciona el teletrabajo debe de tener estas características y esta funcionalidad. Seguramente estas sillas estarán reguladas a través de una norma que seguramente serán publicadas y serán dadas a conocer a los centros de trabajo. Vienen algunos impactos, ¿no? Porque bueno, los empleadores deberán ajustar ahí las condiciones laborales de cumplir esta disposición. Lógicamente tendrán que ajustar los reglamentos interiores de trabajo, lógicamente tendrán que ajustar algunas políticas internas, siempre dando en pro y en beneficio de los colaboradores, ¿no? Los trabajadores tienen una base legal para exigir este descanso, lo acabamos de mencionar, ya acabamos de dar el fundamento legal. También hay algunas reformas bastante importantes por cuanto hace a esta ley silla, ¿no? Hay algún tema por cuanto hace al 422 y 423, que son propiamente de los reglamentos interiores de trabajo, lo acabamos de mencionar. Y bueno, define que el reglamento interior de trabajo, en conjunto con sus disposiciones, obligarían de esta manera a los empleadores para con sus trabajadores para dotar las sillas y lógicamente los periodos de descanso que estamos mencionando. También se habla de que se incluye la obligación de regular el uso de asientos o sillas con respaldo en el reglamento interior de trabajo. Yo sugeriría a los amigos empresarios que nos estén viendo o a los patrones que nos están haciendo favor de ver esta transmisión,
que si bien es cierto que ya está en el reglamento interior de trabajo, si bien es cierto, perdón, en la ley federal del trabajo, y lo tenemos que trasladar a un reglamento interior de trabajo y a una política interna de trabajo, depende de las posiciones, porque no todas las posiciones dan para que el colaborador tenga este derecho, no todas las posiciones están como tal, se haga el análisis y también sea implementado en el contrato individual de trabajo. Yo creo que con esto, ante una eventual revisión por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o cualquier autoridad que esté facultada para que pueda revisar que se esté haciendo el cumplimiento de la ley, tendríamos todos los elementos documentales y técnicos para demostrar que desde el contrato, que es el origen de la relación laboral que se tiene para con los colaboradores y que lógicamente va ceñido tanto a la propia Ley Federal de Trabajo como al Reglamento Interior de Trabajo y a las políticas internas como tal. Estos reglamentos interiores de trabajo, si ya están inscritos previamente ante el Centro Federal de Registro Laboral, es importante mencionar que se tendría que hacer la adecuación e informarlo para que tengamos el aval y también esto pudiera dotarnos de una mayor fortaleza para que pudiéramos presentarla ante una eventual revisión de las condiciones laborales de los colaboradores y que estamos cumpliendo a cabalidad la ley. Hay algunos transitorios, como ya lo habíamos mencionado, solamente retomamos, con esto concluimos ley silla. Y bueno, aquí nos están hablando de los 180 días naturales después de su publicación. Estamos hablando que aproximadamente para el 16 de junio de este año, de 2025, ya tendría que estar implementado todo esto. Así es que los patrones y las personas que tienen esta función dentro de los centros de trabajo, bueno, tienen para poderse familiarizar de esta manera estos 180 días, ¿no? La Secretaría de Trabajo y Previsión Social va a emitir las normas complementarias, como ya lo mencionaba, 30 días posteriores a la entrada en vigor, entonces estamos hablando que aproximadamente para julio ya tendría que estar publicadas estas normas y bueno, las empresas como ya dentro de este mismo transitorio, dentro de estos mismos 180 días, bueno, después de la entrada en vigor, bueno, tienen que adecuar la norma interna. Yo considero que no tendríamos que esperar a que nos ahorquen los tiempos, tendríamos que empezar a presentar algunos proyectos dentro de la propia área de recursos humanos y si tienen alguna área legal dentro de la propia empresa, vayan trabajando de manera en conjunta para que tanto el propio reglamento como las políticas internas vayan en armonía con lo que establece la Ley Federal de Trabajo, vayan en armonía con lo que establecen estas disposiciones y bueno, no exista ningún tipo de contingencia para poder llevar a cabo estas actividades y sobre todo cumplir la ley. Es muy importante mencionar lo siguiente, ¿no? Estas empresas tendrán que hacer algunos ajustes necesarios. Algunas empresas ya se quejaron, ya dijeron que tendrán que hacer alguna inversión adicional porque no estaba presupuestado, no estaba dentro de su planeación el poder dotar de los asientos como corresponde. O sea, bueno, aquí también es muy importante porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social será quien determine, quien dé los lineamientos, independientemente de que ya está publicada en la Ley Federal de Trabajo, para que los centros de trabajo cumplan con esta disposición. Y bueno, aquí también es muy importante mencionar algunos beneficios, algunas mejoras que están expuestos dentro de, citados, mejor dicho, dentro de la exposición de los motivos que dio origen a esta reforma. Y bueno, aquí es lo importante es mejorar las condiciones ergonómicas y de salud de los propios colaboradores, ¿no? Eliminar las prácticas también abusivas. Esto también ya queda mucho a un criterio del propio trabajador, ¿no? Que no haga este uso, pero que tiene derecho a este uso, pero que no se traslade en un abuso que pudiera perjudicar, pues bueno, el desarrollo de las actividades del centro de trabajo. Estos costos iniciales, bueno, como ya lo comentamos, tendrán algunos impactos como tal, tendrán que presupuestarlos, tendrán que adaptarse como tal y bueno, la capacitación también es muy importante, el tema de la capacitación para supervisores, para gerentes que vean que estas sillas se están utilizando de manera adecuada, conforme al rol que corresponde a cada uno de los colaboradores y bueno, que estos descansos sean los oportunos y no sean excesivos como tal para no colapsar con el desarrollo de la empresa. Esto es hasta aquí mis comentarios por cuanto hace o mis acotaciones por cuanto hace a Ley Silla. Hablábamos también, la licenciada Jocelyn, su servidor, en el intro de esta plática, mencionábamos acerca de que, bueno, ya existe también un tema que se reforma también la Ley Federal de Trabajo por cuanto hace a las plataformas digitales, ¿no? Estábamos todos preparando la cena de Navidad el 24 de diciembre del año pasado y bueno, nos encontramos con la sorpresa que en el Diario Oficial de la Federación pues no paraba porque nos encontramos que emiten este nuevo capítulo que ya forma parte de la Ley Federal de Trabajo de las plataformas digitales, que en esta también, como en el anterior que acabamos de explicar de la Ley Silla, te dan un periodo de 180 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
para que se pueda implementar, para que se puedan dotar y bueno, en ese lapso de los 180 días, que técnicamente son 6 meses, en este lapso te están dando, bueno, para que te puedas empezar a familiarizar, empezar a ver los impactos económicos, administrativos, financieros, de un tema organizacional dentro de cada uno de los centros de trabajo que se dedican a este tema de las plataformas digitales. Entonces estamos hablando de que esta ley entraría en vigor propiamente el 22 de junio del 2025. Y aquí, ¿qué es lo más importante, ¿no? Los puntos destacados es simplemente garantizar al sector laboral y a los colaboradores que están dentro de estas plataformas digitales a que tengan los mínimos derechos que cualquier colaborador pudiera tener, ¿no? Tales como la seguridad social, porque la seguridad social es muy importante. Desafortunadamente hemos visto muchas ocasiones en la calle que muchos de los repartidores que van en la motocicleta pues tienen algún percance por algún tipo de que o derraparon de la motocicleta o los impactó otro vehículo, con la salvedad de que también muchas ocasiones estos propios conductores, con el respeto que me merecen, son muchas ocasiones imprudentes y que ocasionan este tipo de accidentes. No tenían el tema de la seguridad social como tal, si acaso la asistencia médica que pudieran haber recibido hasta antes de la reforma o hasta su propia implementación era a través de las aseguradoras de las propias motocicletas, si es que estas motocicletas tenían algún tipo de seguro, algún tipo de póliza a través de alguna aseguradora. También van a tener derecho a las vacaciones, como cualquier otro colaborador. Hay que recordar que también ya hay una reforma, si bien es cierto que ya es añeja la reforma a las vacaciones, esto les garantiza que tengan vacaciones a través del primer año laboralmente hablando, mínimo de 12 días, y bueno, de ahí se va escalonando conforme la propia tabla de las vacaciones lo indica. También habla de un tema de la participación de las utilidades. Aquí solamente hay una excepción, más adelante vamos a mencionar cuál es la excepción para que estos colaboradores que forman parte de esta plantilla de las plataformas digitales puedan ser sujetos al reparto de las utilidades, ¿no? Aquí vamos a hablar también, se habla de un reconocimiento de un vínculo laboral. Hay que recordar que para que exista una relación laboral, lógicamente debe de surgir a través del vínculo, a través de un contrato individual de trabajo propiamente para estos colaboradores y bueno, en otros sectores a través de un contrato colectivo de trabajo. Esto es lo que nos liga como colaboradores al centro de trabajo o para el patrón. Entonces, de esta manera, también debe de haber una remuneración. Esto es muy importante, ¿no? Porque en una relación laboral subordinada, estamos hablando de subordinación, al haber un vínculo laboral es sinónimo de que va a haber una subordinación, es decir, patrón-colaborador, sin importar la posición que pueda ocupar el colaborador dentro de las empresas, o en este caso que estamos hablando en las plataformas digitales, ¿no? Se va a ver a hablar de un servicio remunerado, ¿no? Va a existir una supervisión y un mando por parte de las plataformas. Lógicamente se tiene este periodo para adaptar y de esta forma establezcan sus políticas internas de cómo se va a dar esta supervisión. También se van a hablar se va a utilizar la tecnología digital para gestionar las tareas, ¿no? Estamos hablando también de inteligencia artificial. La inteligencia artificial y todo este tipo de plataformas van muy de la mano. No solamente se segmenta a un tema de asesoría jurídica, contable o administrativa, como lo mencioné hace un momento. También es muy importante porque, bueno, esta misma inteligencia artificial o estas plataformas que están diseñadas a través de la tecnología, bueno, nos van a dar también la opción de poder llevar un control y una supervisión de los colaboradores, ¿no? Aquí también es muy importante porque se elimina un poco la ambigüedad jurídica, ¿no?, que existe en torno a los trabajadores de las plataformas, si eran empleados como tal o eran independientes. Ya con esto, el hecho de que tú pertenezcas a una plataforma, esto ya por añadidura te vincula a una subordinación laboral y por consecuencia tú serás colaborador y trabajador y tu patrón será esta plataforma digital. También es muy importante, ¿no?, porque se habla de una condición para ser considerado la subordinación. A través del artículo 291-C de la propia Ley Federal de Trabajo, aquí se habla de generar ingresos netos mensuales, lo que equivale al menos un salario mínimo mensual en la Ciudad de México. Entonces, venimos hablando de los salarios mínimos, por eso lo quisimos hacer en ese mismo orden. Hablamos de los salarios mínimos profesionales y generales. Aquí habla de un salario mínimo mensual para la Ciudad de México. Esta, por lógica y por cuestiones geográficas, no forma parte de la zona limítrofe del norte. Y bueno, esto, si no se alcanza este umbral, el trabajador será considerado independiente. Entonces, aquí es a donde viene este tipo de ambigüedad, ¿no?, aunque tendrá algunos derechos limitados mientras esté realizando esta actividad. Entonces, ahí también, lógicamente, dentro de las políticas, dentro de los lineamientos y algunos manuales
que seguramente estas plataformas tendrán que elaborar y dar y permear para con sus colaboradores, se tendrá que hacer la diferenciación entre quién va a generar el salario y quién no, y si es independiente o no. Con este criterio se tiene que definir la relación laboral. Se puede excluir a trabajadores que laboran solamente de manera ocasional o esporádica. Todos conocemos a alguien en nuestro círculo en donde dice que en sus ratos libres toma el vehículo y se va de Uber o se va de Didi o se va a alguna otra plataforma. Si esto lo hace de manera ocasional, pues simplemente él no tendrá este beneficio, ¿no? También se garantizan los derechos básicos de los trabajadores. Bueno, y esto pues les generaba cierta incertidumbre porque no cumplían dentro de este umbral establecido. Va a haber también un tema de flexibilidad y de discontinuidad dentro del trabajo. Todo esto igual ya está establecido en la Ley Federal del Trabajo, específicamente en este caso que vamos a abordar en el artículo 291-D, y habla de la relación laboral durante el tiempo efectivamente laborado. La relación laboral existe únicamente durante el tiempo que el trabajador acepte realizar la tarea o servicio. Esto, insisto, va en tema de plataformas digitales. También habla de la libertad de la conexión. Esto es muy importante porque dice que los trabajadores tienen la libertad de decidir sus horarios de conexión y desconexión sin estar sujetos a un horario fijo, precisamente porque es un tanto variable. Hay una excepción que más adelante vamos a ver por cuanto hace al tema del reparto de utilidades. Pero el hecho de que yo esté en una plataforma digital, esto no me obliga absolutamente para nada en que yo tenga que cumplir como ya está previamente establecido. Son las excepciones a la Ley Federal de Trabajo o a la reglamentación del horario laboral. Aquí habla de un horario discontinuo conforme a la conexión o desconexión, conforme convenga las necesidades de los colaboradores, o en este caso en específico de Uber, Didi o Rappi o de los repartidores. Todos hemos abordado en algún momento un Didi, todos hemos abordado un Uber, y muchas ocasiones dentro de la plática nos van diciendo los choferes que a ellos les conviene trabajar más de noche, más al mediodía, más en las mañanas. Algunos no soportan el calor, otros no soportan el frío o el tráfico. Entonces cada quien adapta los horarios conforme le convenga a una necesidad personal. De esto deviene el tema de la conexión y desconexión, conforme a las necesidades o conveniencias del propio colaborador. Hablábamos hace un momento de los derechos laborales garantizados. Estos derechos laborales garantizados, pues esto va prácticamente en proporción a los beneficios, ¿no? También se está hablando de que el salario por tarea pues incluiría proporcionalmente un día de descanso a la semana, vacaciones, prima vacacional, el aguinaldo y bueno, en caso de que pudiera haber algunas horas extras. Esto también pudiera ser un tanto subjetivo y yo considero que no tendría tanta aplicación bajo un criterio personal, porque también las plataformas te limitan a una conexión o desconexión. Con conocimiento de causa, insisto, todos tenemos a alguien cercano que está dentro de este ramo y que dice que bueno, la plataforma no le da más de cierto rango de horas a poder reconectar y desconectar. Entonces, por añadidura, veo difícilmente que puedan ellos generar horas extras. Aquí es muy importante mencionar, hace rato hacía yo la acotación por cuanto hace al reparto de las utilidades, ¿no? O sea, el reparto de utilidades, la misma legislación establece que si laboraron más de 288 horas anuales, ellos sí están sujetos a llevar o a tener las participaciones que correspondan. El reparto de utilidades, si laboran menos de estas 288 horas, por añadidura y por lógica, no tendrán derecho a exigir este derecho por cuanto hace a las utilidades. Entonces, simplemente es garantizar que los beneficios se vayan conforme al paso del tiempo, bueno, se vayan calculando. También esto sería un tanto complejo. Ahí también viene un tema de poder adaptar los sistemas de organización, un sistema de llevar el récord de cada uno de los colaboradores para saber si son sujetos o no, irles informando con periodicidad cuál es el acumulado de las horas que llevan, si es que su intención es tener derecho a las utilidades, ¿no? Esto también conlleva muy de la mano a que si yo soy colaborador de alguna plataforma y sé que a esa plataforma le va bastante bien y por consecuencia al siguiente ejercicio fiscal yo tengo derecho a esas utilidades, bueno, yo estoy sabedor que mínimo debo de cumplir con esas 288 horas. Indirectamente o paralelamente la plataforma también está obligando, por llamarlo de alguna forma, al colaborador a que siga explotando esa fuerza de trabajo, sumando las horas, para el caso de que se vea beneficiado a través del reparto de utilidades. Y pues bueno, yo creo que podemos ir concluyendo y aterrizando este tema ya con el resto de las obligaciones patronales que tienen el tema de las plataformas digitales, ¿no?
Seguramente es como en un símil o en una analogía con el resto de los colaboradores lejos de las plataformas digitales, bueno, es el pago semanal, ¿no? Los trabajadores deben recibir un salario en un plazo no mayor de 7 días, también debe de haber un registro de horas trabajadas, como yo ya lo había comentado, ¿no? Deben de llevar un control detallado del tiempo efectivamente elaborado. No explican, hace rato yo citaba en la anterior plática, explican el por qué, pero no explican el cómo, o te dicen el por qué, pero no te explican el cómo. Entonces, lógicamente, ellos dentro de sus políticas internas, las plataformas, lógicamente tendrán que llevar algún control para saber el récord de cada uno de los colaboradores, ¿no? La inscripción al IMSS y al Infonavit, esto yo también lo celebro mucho. Esto garantiza la seguridad social para realizar las aportaciones también al Infonavit. Entonces, para que en un futuro estos colaboradores tengan el derecho a poder solicitar un crédito hipotecario. Y más con la reforma que va a existir también a la ley del Infonavit, yo creo que prácticamente todo se va a combinar de manera perfecta desde el punto de vista jurídico para que estos colaboradores también tengan derecho. Es muy importante mencionar que también al tener derecho al IMSS, el colaborador, también porque está establecido también así en ley, todos sus beneficiarios también tendrán derecho, ¿no? Llámese los dependientes económicos, la esposa, la concubina e incluso los padres del colaborador podrán ser sujetos de aseguramiento. También que es muy importante mencionar, bueno, debe de haber una capacitación como tal, ¿no? Pues debe de haber un adiestramiento para el desarrollo de las herramientas necesarias para poder llevar a cabo el trabajo. También es importante la protección de los datos, ¿no? Hay que asegurar la privacidad de la información personal de cada uno de los colaboradores. Esto ya también lo hacen en cualquier otro centro de trabajo. Esto, amable auditorio, son los puntos prácticamente finos en los cuales nosotros podríamos concluir el tema de las plataformas digitales. Abordamos el tema de seguridad social a la cual ellos ya están ceñidos y están prácticamente obligados los patrones a dotarlos a los colaboradores, y si se dan cuenta fuimos prácticamente escalando los temas, ¿no? El salario mínimo como tal, y de este salario mínimo como tal, bueno, pues que todos tienen derecho a la fuente de trabajo, los generales, los profesionales. Esto es lo que nosotros podríamos concluir conforme a lo del tema de los salarios, el salario mínimo. Sabemos también que todos los años hay un ajuste, tendríamos que esperar también las condiciones económicas, cómo se vaya desarrollando y se vaya desenvolviendo nuestra nación. También por los temas que mencionábamos, pudiera parecer que revolvemos los temas, pero también al final del día son parte del todo. Parte del todo hay que recordar que en la plática pasada en la cual tuve la oportunidad de tener alguna intervención, hay algunas reformas al Poder Judicial de la Federación que habla de un tema de justicia, pero también hay un tema transnacional por cuanto hace a nuestro vecino del norte, ¿no? Entonces esto conlleva a que en muchas ocasiones este salario pueda ser alterado conforme, lógicamente en beneficio de los trabajadores, pero conforme se vaya comportando el mercado. Esto es por cuanto hace a los salarios. Por cuanto hace al tema de la ley silla, bueno, se combina a todas las empresas, a todos los centros de trabajo que tengan a colaboradores que están por tiempos prolongados de pie, a que se vayan adaptando. Incluso se sugiere que vayan haciendo simulacros, si me permiten el término, o haciendo ejercicios de cómo se tendría que ir implementando. Para que una vez que se entre ya oficialmente, que es en junio de este año, pues bueno, las empresas no pierdan el tema de la cadena de suministro o tengan algunos tiempos muertos y que esto afecte en atención a los clientes. Y bueno, concluyendo a las plataformas digitales, estas plataformas digitales, como en su mayoría son transnacionales, lógicamente, pues ellos implementarán los candados y las medidas necesarias. Esto es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy. Es muy importante mencionar que estas transmisiones, ustedes las